mentiras, estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias, porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias, porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino... El Destape, líder en streaming político nacional durante el mes electoral. 21 millones de visualizaciones que ponen al Destape como el principal medio de referencia política en el mes más caliente del año. Gracias a seguir creciendo con un medio plural y de construcción colectiva. El Destape, cada vez más grande. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? El problema con los gobiernos que aplicaron recetas económicas contractivas en la Argentina, los gobiernos neoliberales en las últimas décadas, fue siempre el mismo. Que es que la licencia social para el ajuste eventualmente se termina, pero el ajuste nunca se termina. Y esto es algo que se advirtió, aquí lo han advertido economistas, al comienzo de este gobierno, al comienzo también del gobierno de Mauricio Macri, allí por comienzos de 2016, porque la experiencia de los 90 había sido muy clara. Vos ajustás buscando un horizonte que es el superávit, pero claro, al ajustar empieza a haber menos movimiento en la economía, eso hace que se recaude menos y entonces que vos necesites volver a ajustar. Y así, y así, y así. A Menem lo eligieron en un momento en el que al país los echaban dos inmensos problemas, y a la democracia argentina les echaban dos inmensos problemas, la hiperinflación y la amenaza militar. El primer ajuste de Menem vino de la mano de la resolución de esas dos amenazas y eso le dio cierto crédito. Pero el primer ajuste nunca es suficiente. Siempre hay que ajustar un poco más y así fue perdiendo el apoyo, sobre todo después de la reelección, hasta el punto que ninguno de los candidatos que se presentaron a elecciones en el 99 lo reivindicaba.
Recuerden, ganó de la Rúa, que siguió con el modelo económico, pero era muy crítico de Menem en todos los otros aspectos. Segundo salió Duhalde, que era de la rama interna opuesta a Menem dentro del peronismo. Y tercero salió Cavallo, que en todo caso reivindicaba el programa económico original, pero también criticaba muy fuertemente cómo lo había ejecutado Menem el último tiempo. A Macri lo eligieron prometiendo que nadie iba a perder nada de lo que tenía. La vara estaba más alta porque no se venía de una gran crisis, se venía de años muy buenos para los argentinos, más allá del estancamiento en el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Y aún así, hubo tolerancia para un ajuste muy fuerte el primer año, que incluyó el cierre de áreas enteras, que incluyó recortes en programas públicos, baja de impuestos a los más ricos. Bueno, la estructura general que lo obligó en el segundo año a aflojar un poco con esa política tan ortodoxa. El 2017 fue un año expansivo para la economía, ganó las elecciones de medio término y después de ganar esas elecciones anunció un nuevo ajuste, un segundo ajuste más grande, y ahí es donde se le vino la estantería abajo. Perdió muchísimo apoyo y sus últimos 2 años fueron básicamente un fracaso atrás de otro. No volvió nunca más a tener la manija Mauricio Macri. Milei, en ese sentido, se parece más a Menem. Asumió en el medio de una crisis muy grande. Prometió hacer el ajuste más grande de la historia. Y de hecho lo hizo. 2024 fue un año con una contracción histórica que la población soportó hasta cierto punto porque estaba tan instalada la idea de que hacer un ajuste era necesario que hasta el propio viceministro de Economía del Frente de Todos salía a decirlo en los medios. El tema es que este año volvió a ajustar, hizo un ajuste sobre el ajuste. Y la verdad es que fue perdiendo un poco de esa licencia social. De hecho, llegó a las elecciones de octubre porque Trump le hizo piecito. Si no, no llegaba. Y llegó en una situación en la cual salía a hacer una caravana y tenía que meterse en una camioneta a los 50 metros porque le tiraban brócolis. O no podía cruzar una vereda en el centro porteño sin que se juntaran 50 personas a putearlo. Pero bueno, con la ayuda de Trump y el pánico a un estallido, terminó ganando esa elección de medio término, como lo hicieron prácticamente todos los ciclos políticos del 83 hasta acá, cuando tuvieron que ir por primera vez a revalidarse. Hay en la sociedad argentina una idea de que si te elegimos por primera vez ahora, en 2 años te vamos a acompañar. La única excepción había sido de la Rúa. Pero ahora vuelve a ajustar. Sobre el ajuste más grande de la historia y el ajuste del segundo año, ahora viene un tercer ajuste. Un ajuste que pide el FMI, pero además un ajuste que da cuenta de que el plan que tenía hasta acá está fracasando, porque la inflación lleva un año estancada. Noviembre del año pasado fue 2,4, probablemente noviembre de este año de más o menos lo mismo. Hace 6 meses que no baja, viene subiendo, hace 6 meses era 1,5, viene subiendo de forma paulatina. Tenemos ahí la nota que escribió Javier Slucki en el Destape contando la previsión de las consultoras para noviembre, con nuevamente fuertes subas en los alimentos, fuertes subas en los servicios, es decir, una inflación que pega más en los que menos tienen. Por ejemplo, 2,3 dio para LSG, 2,3 para Analítica, 2,3 para Fiel, 2,4 para Sarandí, 2,5 para EcoGo, con una pequeña ayuda de los amigos del INDEC. A lo mejor el gobierno puede sacar un 2,2, un 2,1, pero lo cierto es que la tendencia está clara y encontró ahí un freno en su principal promesa del gobierno, y la verdad es que si bien es bajo comparativamente con lo que había sido 2023, un año muy particular en esos términos, bueno, a medida que te vas alejando de 2023, la gente se va dando cuenta de que sigue siendo un montón de inflación. 2 y pico, sobre todo si en su bolsillo se siente más como un 3-4. Hoy es 1 de diciembre y como decíamos, con cada cambio de mes hay más aumentos, con lo cual la inflación de diciembre no va a ser más baja. De hecho, en diciembre históricamente siempre es más alta que en noviembre. Tenemos los aumentos
que están previstos, también una nota que pueden encontrar en el portal del Destape. Sube la luz, sube el gas, suben los colectivos, sube el subte, suben las prepagas, suben los alquileres. El gobierno está dejando además que suban todos los precios regulados porque necesita ahorrar dinero que todavía está gastando en subsidios. Se calculan que son unos 1.000 millones por año que se está gastando en subsidios y el gobierno, por pedido del Fondo Monetario Internacional, tiene que empezar a ahorrar. Hay una placa de Clarín que cuenta ese cálculo. Cambio de subsidios, el gobierno busca ahorrar entre 1.000 millones para sostener el superávit. Es decir, está claro, el superávit lo sostenemos nosotros, todos los que tenemos que ir a pagar una garrafa, la luz, el gas, un colectivo, el subte. La semana pasada el gobierno salió a celebrar que supuestamente la actividad había crecido, que la economía había crecido, cuando todo el mundo se da cuenta que Argentina está viviendo una larga recesión o una sumatoria de recesiones. Esos números están tan tocados que hasta tuvo que salir el propio INDEC a explicar por qué había modificado la serie hacia atrás, un papelón que no tiene ningún tipo, a mi entender, de diferencia en magnitud con las cosas que indignaron sobre manipulación del INDEC en el pasado, con otro signo político, pero bueno, acá sabemos que la indignación es selectiva. Pero hagamos de cuenta que es cierto, hagamos de cuenta que la actividad creció 5 puntos, mientras cae el gasto público, se reduce la masa salarial. Si la actividad crece, cae el gasto público y caen los salarios, ¿qué pasa con todo ese crecimiento? ¿A dónde va todo ese crecimiento? ¿Qué nos dice de una economía que caiga el consumo, el empleo, los salarios, la industria y sostenga una subida estadística básicamente por el resultado de la intermediación financiera? Cuando se dice que el modelo del campo es un modelo en el cual entran solamente 20 millones de argentinos y que por eso es necesario además tener una industria pujante para incluir a los otros 30 millones, bueno, este modelo, que no es ni siquiera el modelo del campo, es el modelo de la intermediación financiera, deja fuera 40 millones de argentinos y adentro a 10 en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y miren, esto no es algo que diga yo, y en un rato lo vamos a charlar acá con Alfredo, con Cante, que además lo van a poder explicar con mayor solidez técnica, pero hasta Carlos Rodríguez, un tipo que corre por derecha muchas veces al gobierno, del que además recordamos las palabras que en su momento adhirió la ex canciller Mondino, ¿se acuerdan, no? Carlos siempre tiene razón, decía. Y cuenta, ¿no? Carlos Rodríguez en este tuit, se profundiza el modelo erróneo de Milei. Los datos del INDEC demuestran que los sectores básicos de la economía, el comercio, la industria, la construcción, están retrasados respecto al promedio y el que sale favorecido es la actividad financiera. No hace falta saber estadística para darse cuenta que la Argentina productiva corre muy por debajo de la financiera, y está ese cuadro que, si lo podemos mostrar para quienes nos están siguiendo con pantalla en YouTube, en la tele, muestra muy claro cómo ese promedio que supuestamente se está manteniendo o subiendo poquitito, en realidad se compone de sectores que están bastante por debajo y un sector que se disparó un 40% en un año. Es decir, estaba un 40% arriba en un año. Eso es, no sé, no existe un calificativo para eso. Tasas chinas se le decía al 7, al 8%, 40% en un año no existe. Y esto que estamos viendo no es un problema de falla de cálculos, no es un daño colateral, sino que es exactamente el plan. Esto está saliendo bien en términos de lo que espera el gobierno. Lo que les está saliendo mal es que no pueden volver a los mercados y demás, pero esto no es una falla del programa del gobierno. Los resultados, sin embargo, son una falla para los argentinos. La actividad industrial, por ejemplo, está un 10% abajo del año 2022. Estamos hablando de pospandemia, estamos hablando de el que muchos dicen que es el peor gobierno de tralala. Y sin embargo, si tenemos ahí para mostrar la placa número 13, tenemos una actividad industrial que sigue cayendo en el último año,
es decir, cayendo con respecto a 2024, que era el año que se suponía que era el fondo del pozo, pero que además está un 10% abajo de 2022 y de 2023 también, es decir, de una época en la cual el país estaba tan mal, que ganó Milei. ¿Se entiende? Y ahora estamos todavía peor. También vemos, y esto está en el destape, fuerte caída de venta de tractores y de sembradoras en el tercer trimestre, lo cual se agrava porque se vende menos en total y de lo que se vende una parte se está importando, cuando Argentina históricamente producía acá y producía industria de punta en el rubro agroindustrial. No es que había que conformarse con un producto de menor calidad. Argentina producía, sigue produciendo en menor escala y vende a todo el mundo, tractores, sembradoras y demás. Bueno, ahora se venden menos y además las que se venden se importan. Está también el caso de los electrodomésticos, que por la apertura irrestricta del gobierno están dejando de fabricarse acá. Fabricantes de ropas y heladeras dicen que si nada cambia se perdería el 10% de los puestos laborales de esa industria en los próximos 6 meses. Y todo esto no son números, sino que son historias, son personas que, como escuchaba hace un rato en Habrá Consecuencias, después no saben cómo hacer para volver a su casa y contar que ya no tienen laburo. Escuchemos este testimonio de un trabajador de Jaguar, un mayorista. Ese es otro síntoma de la crisis. Pasó mucho en los primeros meses del gobierno de Milei y está pasando de nuevo ahora, que es que cierran supermercados mayoristas porque el comercio minoritario está hundido. El Jaguar en Bahía Blanca fue uno de esos casos y escuchemos a uno de los trabajadores que quedó afuera. Buenos días. ¿Cómo queda en conclusión Jaguar? ¿Cerró definitivamente? Sí, correcto. Están las puertas cerradas, el portón cerrado. Ya nos comunicaron el día de ayer que hoy, el día sábado, fue su último día de evento. Recién terminó la asamblea que estuvimos con los trabajadores, así que bueno, vamos a estar en conversaciones con la empresa y con los trabajadores para ver cómo seguimos. Bien, también otra escena que se ve cada vez más seguido tiene que ver, y que tiene que ver también con la crisis en el comercio minorista, en el consumo, pero en otro rubro y hasta diría en otro sector de la sociedad, y tiene que ver con los shoppings, donde cada vez se ven más locales cerrados y donde se empiezan a ver este tipo de protestas que se veían mucho en el último año del gobierno de Mauricio Macri. Empleados de shopping tomando el lugar para manifestar sus protestas. Los empleados saliendo de sus lugares de trabajo y tomando de alguna manera las galerías, en este caso del Unicenter. Basta de despidos en Rodó, una de las empresas que está ahí instaladas y que está también reduciendo su personal. Hay también fábricas de comida que están cerrando, algo que sería impensado en otra época en la Argentina, y uno se pregunta si no tendrá que ver también con estos acuerdos comerciales que están apareciendo y que van a empezar a permitir importar pollos de Estados Unidos, porque Tres Arroyos, una granja histórica de Entre Ríos, también está pasando por una crisis, cierra una planta clave, debe sueldos, acelera despidos. Y digo, claro, obviamente el acuerdo con Estados Unidos todavía no entró en vigencia, pero me imagino yo, que soy un empresario, que vengo perdiendo hace tiempo y vengo tratando de mantener el negocio a flote, y que lo que encuentro del otro lado del escritorio no es un Estado que me pregunte ¿qué necesitas? ¿Cómo hacemos para bancarte? ¿Qué necesitas para no despedir? Sino que te dice, no, mira, vas a tener más competencia. Y bueno, entonces, obviamente, que si al mismo tiempo te ofrecen negocios financieros con una tasa real que supera muchísimo la que podés tener vendiendo pollos, y vas a cerrar todo o vas a achicarte mucho y vas a poner la guita, como escuchaba que decía, que se dice mucho, ¿no?, en el gobierno, los economistas, a trabajar. Hoy lo decía el de la Cámara de la Construcción más temprano con Ari. Bueno, no, la plata no trabaja, señores. Las que trabajan son las personas, ¿sí? La plata en todo caso se reproduce, se multiplica, obtiene intereses. No existe poner a trabajar la plata. Los que trabajamos somos nosotros cuando hay trabajo, porque lo que está pasando ahora es que justamente como ponen a trabajar la plata, los que no trabajan
somos las personas. Cierra fábrica de Pacheco, Living Color, 40 familias en la calle, es la placa 24. Son todas noticias de los últimos días estos. Se podría hacer todas las semanas, si se quiere, un compendio así de grueso, con fábricas que cierran, con puestos de trabajo que se pierden, 40 familias en la calle en Pacheco, que la fábrica podría reconvertirse en un centro logístico. Es una forma muy, muy elegante de decir que van a empezar a importar en vez de a fabricar acá, ¿no es cierto? Y además imagínense, para una localidad, para un barrio, que cierra una fábrica que da trabajo a 40 familias, de las cuales la mayoría debe vivir cerca, debe vivir en las cercanías. Te cambia todo el paisaje social. Y la producción hizo un espectacular trabajo, les decía, estas son noticias de los últimos días nada más, esto no es un compendio del último año. Miren lo que son los despidos y suspensiones registrados en el último mes, desde el 27 de octubre al 26 de noviembre. 220 despidos en Whirlpool de Pilar, esto fue el 26 de noviembre, vamos de más cerca a más lejos. Essen de Venado Tuerto, 35 despidos. Georgalos en Victoria, suspensión de 600 trabajadores. TN Platex, Monte Casero, cierre de sector, 20 despidos temporales. Despidos temporales debe ser algo de la nueva ley de trabajo, de la reforma, porque no existe despido temporal en la ley argentina. San Luis, cierre de planta, 50 despidos. Frávega en Temperley, cierre de sucursal. Luxo, cierre de planta. Jaguar en Bahía Blanca, lo veíamos hace un rato, cierre de sucursal. Textilano en Mar del Plata, suspensión de 175 trabajadores. Suipachense, quiebra decretada. Electrolux, suspensión de 400 trabajadores. Newsan en Tierra del Fuego, 150. Easy en San Justo, cierre. Globant, Salesforce, Tienda Nube, reportan despidos. Ualá, más de 100 despidos. Es decir, en todos los sectores, porque acá estamos viendo desde alimenticio hasta tech, estamos viendo fábricas, estamos viendo supermercados. En todos los sectores se están perdiendo puestos de trabajo, se están destruyendo industrias. Y la verdad es que Milei no tiene licencia social para esto. Ya está. La licencia que le dieron en el 2023... venía atada a un contrato tácito de resultados. En el 2025, en todo caso, hubo un voto para evitar que todo se vaya a la mierda, pero si no puede empezar a mostrar una mejoría tangible en la vida de los argentinos, esto no tiene futuro. Se va a empezar a poner cada vez más pesado, más picante, más áspero. Y la verdad es que no puede mostrar una mejoría en la vida de los argentinos, porque no hay nada, ni en el plan de Milei, ni en su ejecución, que se haga pensando en eso. No hay, no es parte de la receta. Entonces no va a estar en el plato final. Habrá que ver cómo se gestiona ese descontento creciente. Tengo para mí que va a ser con más violencia, que por eso los cambios que se están haciendo con la policía, que por eso un montón de cambios que se están preparando también en el gobierno. Pero definitivamente los segundos 2 años de Milei no se van a parecer a los primeros, porque la licencia social en la Argentina nunca es infinita y después del primero o del segundo ajuste, la gente en un momento dice, basta, a mí no. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Cande, bienvenida. Muy bien. De regreso, Hola. Alan, Gracias. Alfredo. Fabuloso ese trabajo de la producción.